Hola, soy Mara Biogea y este vídeo va sobre la evolución y la simplicidad de su mecanismo de acción. La evolución es un hecho. Ahí va un resumen de las pruebas que tenemos. Los fósiles nos muestran seres vivos diferentes a los actuales. Ni los dinosaurios ni los trilobites pasean por ahí. Las especies cambian, evolucionan. Determinados órganos que no realizan la misma función tienen una estructura interna común. ¿Cómo es posible que los gatos y nosotros tengamos el mismo número de huesos colocados de la misma manera cuando nuestro brazo y su pata tienen funciones distintas? No puede ser casualidad. Es porque este tipo de estructura ósea es la que ambos hemos heredado de nuestro antepasado común. Otro ejemplo son órganos que no realizan ninguna función. ¿Por qué tienen caderas las ballenas y extremidades las serpientes de cristal? Porque las han heredado de sus antepasados en los que estos órganos sí que cumplían una función. Los embriones de especies muy distintas son similares. Te reto a que descubras entre estos cuál es el embrión humano. El hecho de que las primeras etapas de desarrollo sean tan similares es debido a que venimos del mismo antepasado. ¿Adivinaste nuestro embrión? Si miras a cualquier ser vivo al microscopio, animal, vegetal, hongo o bacteria, verás que estamos hechos de células. La probabilidad de que formas de vida originadas independientemente tengan la misma estructura básica es prácticamente cero. Estar hechos de las mismas unidades es prueba de un origen común. El mismo principio se aplica a las biomoléculas. Sabes que un documento escrito en un lenguaje informático es ilegible en otro lenguaje. Pues esto no ocurre con los seres vivos. Todos almacenamos la información en el mismo lenguaje, el del ADN, y todos los seres vivos podemos leerlo. Hoy en día es posible coger un trozo de ADN humano, un gen, ponerlo en una bacteria, multiplicar esa bacteria para obtener una colonia de bacterias con el gen humano y hacer que esas bacterias lo expresen. De hecho, es así como obtenemos la insulina humana. Esto no sería posible si todos no descendiéramos de un antepasado común, con el mismo lenguaje del ADN. Las moléculas también nos ayudan a determinar el grado de parentesco entre grupos de organismos, analizando cómo diferentes o iguales son sus ADNs y sus proteínas. Los seres humanos tenemos un ADN más similar al de los chimpancés que al de las margaritas. Esto es porque tenemos un antepasado común más reciente con otros animales que con las plantas. Ahora voy a intentar de la forma más breve y simple explicar la evolución. Lo explicaré con un caso desgraciadamente muy de actualidad, la resistencia a antibióticos. Imagina que sufres una infección causada por una población de bacterias variada, con individuos con ADNs diferentes. Recuerda que el ADN es la molécula que contiene la información para hacer un ser vivo. Para superar la enfermedad se te prescriben antibióticos durante 7 días. Los antibióticos matarán primero a las bacterias menos resistentes. La selección natural actúa eliminando a los individuos con ADNs que los hacen no aptos para sobrevivir en determinado ambiente. Las bacterias con ADNs que les confieran resistencia al antibiótico sobrevivirán. Serán seleccionadas por la selección natural. Al vivir más, tienen más oportunidades para reproducirse y pasar sus ADNs a la siguiente generación, de transmitirlos mediante la herencia. Y ten en cuenta que durante el proceso de reproducción se volverá a introducir variabilidad, aparecerán nuevas combinaciones de ADN. Como sigues tomando antibióticos, siguen muriendo las bacterias que hasta ahora habían resistido. Pero pasan 4 días, te encuentras mejor y dejas de tomar el antibiótico. Craso error. Si todavía quedaran algunas bacterias en tu cuerpo, estas serían las que tendrían los ADNs que confieren más resistencia.
y las que transmitirían esos ADNs a sus descendientes. Descendientes que pueden infectar y matar a otro ser humano. Empezamos con una población bacteriana y terminamos con otra. La consecuencia de repetir este patrón durante mucho tiempo y muchas generaciones ha sido que ahora tenemos bacterias resistentes a antibióticos. Y todo esto porque las bacterias han evolucionado. Vamos a pasar a desarrollar estos procesos en detalle. Empezamos con la variabilidad. Está claro, la diversidad de ADN es esencial para la evolución. Luego la siguiente pregunta es, ¿cuál es el origen de esta variabilidad? Explicamos primero su origen en bacterias. En realidad es tanto en bacterias como arqueas, pero para simplificar hablamos solo de bacterias. Las bacterias están hechas de células procariotas, células muy simples que se reproducen asexualmente, lo que significa que sus descendientes son clones de ellas mismas. La bacteria madre y sus hijas tienen el mismo ADN. ¿Pero es 100% igual? No, no 100%. Y vamos a ver por qué. Para reproducirse asexualmente, la bacteria madre tiene que copiar su ADN para repartirlo entre las células hijas. Ahora piensa que tienes que copiar un texto de millones de letras. ¿Te equivocarías alguna vez? Yo muchas, sin duda. Las bacterias tienen que copiar un ADN con millones de unidades y se equivocan poco, pero se equivocan. A estos errores se les llaman mutaciones. En este ejemplo, después de la copia, los dos ADNs aparecen con una sección diferente marcada en verde. Luego, incluso en la reproducción asexual, los descendientes tienen alguna diferencia en el ADN. Hay otro proceso que también introduce variabilidad. Las bacterias tienen mucha facilidad para tomar ADN de otras bacterias, independientemente de que las otras bacterias sean de su especie o no. El proceso en el que se comparte ADNs entre organismos que no son progenitor descendiente se llama transferencia horizontal de genes. Hay diferentes formas de hacerlo. Cuando una bacteria muere, puede quedar parte de su ADN libre en el medio. Otra bacteria lo puede coger e incorporarlo a su ADN. Los virus que infectan a bacterias, cuando salen de ellas, se puede llevar accidentalmente un trozo de ADN cromosómico bacteriano y depositarlo en la nueva bacteria a la que infecte. En otros casos hay bacterias que tienen un trozo de ADN circular extra, llamado plásmido. Es frecuente que en presencia de otra bacteria dupliquen ese plásmido y se lo pasen a través de una especie de tubo que se desarrolla entre ambas, un tubo como el de la imagen. Ya hemos explicado cómo los procariotas generan diversidad en el ADN. Ahora vamos con cómo lo hacemos nosotros, los individuos hechos de células eucariotas. Seguimos dependiendo de las mutaciones y aunque la transferencia horizontal de genes está menos extendida, también existe. Pero tenemos algo nuevo, algo que proporciona mucha variabilidad y placer, el sexo. Todos los eucariotas, bueno, el 99,99%, se reproducen sexualmente, lo que ayuda a incrementar la variabilidad por los siguientes procesos. Aunque no sea exactamente así, en principio cualquier individuo de una especie puede tener descendencia con otro de la misma especie y distinto sexo. Luego hay muchas combinaciones de padres posibles. En casi todas las células eucariotas, las moléculas de ADN aparecen en pares, una de nuestro padre y la otra del par de nuestra madre. Las células que creamos para la reproducción, el gameto femenino y el masculino, tienen que tener una molécula de cada par, para que así cuando se junten los dos gametos salga una célula que dé lugar a un bebé con el mismo número de moléculas que tenían los progenitores. Pero el proceso es más complicado. No se elige la molécula de la madre ni la del padre.
Antes de seleccionar la molécula que tiene que pasar al gameto, tiene lugar un proceso conocido como recombinación, en el que las moléculas del mismo par intercambian fragmentos, con lo que se crean moléculas nuevas, nuevas combinaciones, y se consigue que las posibilidades de variación sean infinitas. Si dos progenitores tuviesen 1.000 millones de hijos, los 1.000 millones serían genéticamente distintos. Siguientes puntos: selección natural y herencia. Se dice que la naturaleza es sabia. Los seres vivos están muy bien diseñados. Dos ejemplos. Los aviones tienen formas similares a las de las aves, que son las formas más adecuadas para volar. Y las centrales solares tienen una disposición de los colectores solares óptima, similar a la de las semillas en el girasol. Esto podría inducir a pensar que de la misma manera que nosotros hemos creado los aviones y las centrales solares, alguien o algo habría creado a propósito las aves y los girasoles. Pues no. No hay ninguna evidencia de que los seres vivos se autodiseñen intencionadamente, tampoco de que haya una entidad externa que lo haga. La naturaleza no es sabia a priori, solo que actúa como si lo fuera. Lo explicamos con el ejemplo típico de la polilla del abedul, Visum betularia, una polilla que se posa sobre los troncos del abedul, troncos de tonos claros. De la misma manera que ocurre con todas las especies, cada estación nacen más polillas de las que pueden sobrevivir en ese ambiente. Se establece una competencia por los recursos. Las polillas que tienen un ADN que les hace ser oscuras son muy visibles sobre el tronco claro. Los depredadores las ven y se las comen. Son eliminadas por la selección natural. Las polillas que nacen con ADNs que les hace ser claras sobreviven, se reproducen y sus ADNs son heredados por los individuos de la siguiente generación. Han sido seleccionadas naturalmente. Las polillas del abedul eran blancas no porque no aparecieran combinaciones de ADN que las dieran un color negro, sino porque cuando aparecían eran rápidamente eliminadas. La llegada de la revolución industrial supuso un incremento en la quema de carbón, con la consiguiente liberación de hollín, que hizo que la corteza de los abedules se volviera negra. En este entorno, si aparecen polillas negras, éstas sobreviven más y se reproducen más, y las que desaparecen rápidamente son las blancas. En unas generaciones las polillas pasaron a ser mayoritariamente negras. La naturaleza genera una infinidad de individuos diferentes, variabilidad, y sobreviven los que están bien adaptados a ese ambiente. Parece que la naturaleza es sabia porque termina generando buenos diseños, pero este éxito no es el resultado de un propósito, no hay una intención, es el resultado de la variabilidad, selección y herencia. Repítelo otra vez. Podrías pensar que el ejemplo de la polilla es algo muy fácil de conseguir. Significa solo el cambio de una característica, el color. Pero ¿cómo explica la evolución grandes transformaciones? Transformaciones como el paso de animales terrestres tipo perro a ballenas. Este es un antepasado de las ballenas, se llama Pachycetus. Vivió hace unos 50 millones de años y, como ves, podía caminar. Se le incluye como antepasado de ballenas porque tiene un distintivo hueso en el oído. Hace unos 45 millones de años vivía Ambulocetus. Fíjate en sus extremidades. No parecen las de un gran corredor. Están mejor adaptadas a nadar, pero continúan siendo grandes y están conectadas con la columna vertebral. Dorudón vivió hace unos 40 millones de años. Las extremidades anteriores están muy especializadas en nadar y las posteriores son vestigiales, no sirven para nada, ni siquiera están conectadas a la columna vertebral. Esto no es un fósil,
es el esqueleto de una ballena actual. Como ves, tiene una disposición de las extremidades similares a las de Durodon. La clave es el tiempo, es hacer que el proceso de variabilidad y selección se repita durante un gran número de generaciones. El ejemplo de la evolución de las ballenas lo demuestra claramente. En 50 millones de años se ha pasado de un mamífero terrestre a uno totalmente adaptado a la vida en el agua. Resumimos todo lo hablado hasta ahora con un algoritmo, el algoritmo de la evolución. 1. Partimos de una población con una gran variabilidad de individuos, todos ellos únicos, con ADNs diferentes a los del resto. Esta variabilidad ha sido obtenida por mutaciones, transferencia horizontal de genes y reproducción sexual. 2. No todos los descendientes que son producidos sobreviven y se reproducen. Entre ellos se establece una competencia por los recursos. 3. Los que tienen ADNs que les confieren características inadecuadas para sobrevivir en ese entorno en el que viven desaparecen y con ellos su ADN. Han sido eliminados por selección natural. 4. Los que tienen ADNs que les confieren características adecuadas para sobrevivir en ese ambiente se reproducen y ese ADN pasa a la siguiente generación, se hereda. La nueva población ha cambiado, ha evolucionado. 5. Se vuelve a la casilla 1 y se repite el proceso. Pues esto es todo. Espero que hayáis pasado un buen rato aprendiendo. Gracias.